Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 53. El día de hoy vamos a leer los versículos del 8 al 10 y el tema se llama El tabernáculo terrenal en pie. Recordemos un poco del tema anterior. En el versículo 1, del 1 al 5, vimos cómo estaba conformado ese tabernáculo terrenal. Vimos cómo los sacerdotes comunes solo podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero una vez al año. Por eso decíamos que su ministerio tenía unas limitantes. Y recordando eso, entonces vamos a leer los versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el camino presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, vamos a recordar que en nuestro contexto, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Por eso dice el título, el tabernáculo terrenal en pie, porque todavía se encontraba en pie, todavía existía el templo de Jerusalén. Y algo bien importante que podemos mencionar es que durante el Antiguo Testamento, el templo, desde que inició esto siendo una tienda, un tabernáculo, pues el Señor lo perduró. Sí era destruido por los enemigos, pero el Señor siempre movía a personas para que lo volvieran a reconstruir. Un ejemplo está en Esdras y Nehemías, en el tiempo de Zorobabel, cuando ellos fueron comisionados por Dios, respaldados por Él para poder reconstruir. Y hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hasta un hombre pagano, el mismo Herodes, pues hizo una renovación del templo. Por eso quedó hermoso. Cuando los apóstoles lo vieron, dijeron, ¡ay, qué hermoso templo! Y el Señor dijo, pues yo lo tiro y en 3 días lo vuelvo a edificar. Pues en el Nuevo Testamento, ya en esta era, en el año 70 después de Cristo, esto ya lo hemos estado mencionando, el comandante Tito fue comisionado por el emperador para destruir. Y destruyó la ciudad de Jerusalén, entre ellas el templo. Hoy en día, lo único que queda del templo de Jerusalén es el muro de los lamentos. Pero fíjense, durante el Antiguo Testamento Dios siempre buscó la forma de mantener ese tabernáculo, de renovar después ese templo. Pero a partir del año 70 después de Cristo, ya vean en qué año estamos, y no se ha vuelto a renovar. Sí hay una profecía que habla en cuanto a que se tiene que volver a hacer, se tiene que volver a construir, porque recuerda que el sacrificio continuo fue quitado, porque solamente se puede hacer dentro del templo. Y esto fue porque así lo quiso el Señor, porque el Señor venía a cumplir. Pero mientras el tabernáculo terrenal estuviera en pie, pues no era necesario un tabernáculo espiritual. Pero bueno, esto lo está diciendo el escritor para recordarles que esto se iba a quitar. Pero fíjate, ¿por qué? ¿Por qué el tabernáculo terrenal era importante? Versículo 8 nos dice que el mismo Espíritu Santo estaba dando a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Bueno, ¿qué significa esto? El Espíritu Santo le dio la habilidad y el talento a la gente que hizo todos los utensilios, tanto del templo como de lo que fue el tabernáculo anteriormente. Entonces el Espíritu Santo, al no permitir que cualquiera entrara al lugar santísimo y al permitir que solo los sacerdotes entraran al lugar santo, y dice que estaba dando a entender, o sea, estaba explicándonos, estaba haciéndonos ver que el camino al lugar santísimo todavía no había sido mostrado. Bueno, con esto, ¿qué entendemos?
pues que era necesario que nuestro Señor Jesús viniera. Juan 14:6, que ustedes se saben mucho ese versículo, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, cuando el Señor Jesús dice esto, Él está diciendo que Él es el cumplimiento de todo esto. El lugar santísimo representa la presencia del Padre, de Jehová Dios. Pero nadie podía llegar a esto si no tenía que pasar primero hasta el sumo sacerdote. Solo Él podía llegar ahí. Pero Él tenía que entrar primero al atrio, que les dije no lo vimos, pero en el atrio pues más gente podía estar. En el atrio se encontraba el altar de bronce y la fuente. Veamos de una forma rápida lo que significa. En el altar de bronce se ofrecía el sacrificio. Ahí era donde la víctima moría. El animal, el cordero, el macho cabrío o los becerros. Y morían ahí. Eran ofrecidos. Y una vez que su sangre era derramada, pasaban a la parte de la fuente donde se tenían que lavar por completo para poder acceder entonces al lugar santo. Estando en el lugar santo, tenemos el pan de la proposición, tenemos el candelero, lo que es la luz del mundo y el pan de vida. Vayamos viendo. También la fuente significa el agua viva. Adentro del lugar santísimo estaba el altar de oro, donde se ofrecía incienso. Y más adentro lo que era el arca del pacto, y encima del arca del pacto el propiciatorio. Recuerden cuando Sandra nos enseñó el significado de la palabra propiciación. Dentro del significado decía que el propósito de esta víctima era aplacar la ira de Dios. Bueno, entonces en todo esto vemos a Cristo representado. Son tipos de Cristo. Y cuando vemos que el Señor dice que Él es el camino al Padre, Él está diciendo: yo soy el altar de bronce, yo soy la fuente, yo soy la mesa de la proposición, yo soy el candelero, yo soy el altar de oro y yo mismo soy el arca del pacto. Para poder estar ahí, Él mismo es el propiciatorio. Esto es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Pero mientras el altar terrenal estuviera en pie, pues no había sido manifestado el camino al lugar santísimo. En cuanto el velo fue rasgado, recuerda que cuando el Señor Jesucristo muere, el velo es rasgado y entonces queda expuesto el lugar santísimo, no el lugar santo, sino el lugar santísimo. Ahí nos dice el Señor: este tabernáculo terrenal ya no está en pie. Ahí. Y bueno, para que no quedara la menor duda, en el año 70 después de Cristo, pues viene Tito y destruye el templo de Jerusalén. Y bueno, todo esto, como les acabo de explicar, dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ya se los demostré. Jesucristo es todo esto. Porque anteriormente, aunque el sacerdote y el sumo sacerdote cumplieran con todo esto, no podían limpiar sus propias conciencias, como dice el versículo. Y aunque cumplieran con toda la ley, solo se trataban de cosas físicas. Pero todo esto, dice el Señor, todo esto fue impuesto por la palabra de Dios, por la ley de Dios, pero todo hasta reformar las cosas. Y estas cosas serían reformadas con el cumplimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras el tabernáculo terrenal estaba en pie, estoy hablando del Antiguo Testamento, no era manifestado el camino al lugar santísimo. Pero cuando el Señor dijo: yo soy el camino, entonces fue manifestado por medio del Espíritu Santo el camino al lugar santísimo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor los bendiga.